Estos son los hechos de la coyuntura. Vamos a profundizar, a contextualizar. Para ello nos ayuda Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República, víctima en el caso de falsos testigos, razón por la cual se investiga al expresidente Uribe. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Muchas gracias. Hay varios asuntos, senador, de lo que quiero pedirle que nos ayude a entender, sobre todo en clave latinoamericana. Por ejemplo, ¿cómo funciona la justicia en Colombia? La Corte Suprema de Justicia tiene un extenso expediente, más de 1.500 páginas, donde detalla la responsabilidad del expresidente Uribe en el caso de los falsos testigos. Del otro lado está la Fiscalía, que argumenta que no hay pruebas en su contra. ¿Cómo entendemos esta accionar a la justicia colombiana? Bueno, en realidad la Corte Suprema de Justicia es un órgano que ocupa en la estructura general del Poder Judicial en Colombia el máximo nivel. Es el órgano supremo de la justicia penal y ha librado una lucha desde hace años por llevar procesos que ponen en cuestión a políticos de alta envergadura. La Corte Suprema hace algunos años, precisamente bajo el segundo gobierno de Uribe, llevó a la cárcel a más de 70 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo en la llamada parapolítica. Frente a eso, la Fiscalía ha tenido un rol divergente, especialmente en este gobierno, porque ha sido cooptada por figuras muy cercanas a Uribe. Entonces, mientras la Corte ha desarrollado esta investigación tan sólida con relación al caso del hoy ex senador Álvaro Uribe, la Fiscalía está intentando por todos los medios y también la Procuraduría, que ha quedado en manos de personas muy cercanas a Uribe, de alguna manera desestructurar, destruir los fundamentos probatorios que, repito, son muy sólidos en contra de la responsabilidad de Uribe en un caso que tiene que ver con un intento de encubrir o silenciar el pasado turbio, sórdido de los vínculos por los cuales se acusa a Uribe y a su hermano Santiago con el paramilitarismo. Así que estamos en la confrontación de dos instancias del Poder Judicial, una que está cooptada por el gobierno actual, y eso quiere decir por el propio Uribe, y otra que tiene una tradición en la que hay importantes figuras de la justicia en Colombia que han desarrollado una tradición de investigaciones profundas que han tenido resultados significativos. Es decir, senador, un asunto lógico desde la perspectiva judicial se aplicaría en caso tal de que no se le diese un uso político. Si tenemos en cuenta que la Corte Suprema, con todas esas pruebas, compulsa las copias a la Fiscalía y la Fiscalía debió haberlas tenido en cuenta. Esto fue lo que no sucedió, no haber tenido en cuenta todas esas pruebas que inculpaban al expresidente Uribe. Hay un uso político entonces en este momento de la Fiscalía en Colombia. Sí, esa es una forma de entender el asunto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la excusa es que operan dos regímenes penales diferentes. Uno para los aforados, es decir, para las personas que gozan por su investidura en el Estado de un fuero especial que debe ser investigado por la Corte Suprema, y otra el régimen que opera en la Fiscalía. Ahora, para excusar esta búsqueda de impunidad, se está queriendo alegar algo que es desde todo punto de vista irracional e ilógico, y es que ambos sistemas serían incompatibles y por lo tanto la Fiscalía tendría una especie de total autonomía que la dejaría con el absoluto poder de menospreciar o anular lo que ha investigado durante años y ha demostrado la Corte Suprema de Justicia. Hay algo que también, senador, llama la atención y es la actuación del fiscal, en este caso de Gabriel Jaimes, que es el fiscal que se nombra,
que es además una especie de intermediario entre Fiscalía y Corte Suprema de Justicia. El fiscal generalmente lo que hace es acusar, pero en esta oportunidad aparece el abogado defensor del expresidente Uribe. ¿A qué se debe esto? Sí, ya de hecho el expresidente Uribe tiene un pool bastante extenso de abogados defensores. Precisamente esa es la escena a la que estamos asistiendo como parte de la cooptación de los poderes públicos en este gobierno. Dado que la fiscalía está en manos de amigos muy cercanos del expresidente Uribe, pues se produce esto que usted señala de una manera muy clara, y es que, como lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema, el equipo de defensa de Uribe pues está prácticamente conformado por la fiscalía y por los abogados del ex senador y expresidente. Él dijo en una entrevista que causó conmoción en el país que la defensa de Uribe y la fiscalía estaban haciendo equipo en la defensa de Álvaro Uribe. Así que estamos enfrentados quienes somos víctimas reconocidas en este proceso y nuestros abogados a tener que enfrentarnos no solamente al inmenso poder político, mediático, incluso un poder tenebroso de descrédito de aparatos de difamación que emplea Uribe, también a esa especie de fusión entre su aparato de defensa jurídica y la Fiscalía y la Procuraduría, que es el tercer actor aquí, que es el Ministerio Público, que debiera garantizar en primer lugar los derechos de las víctimas en este proceso. Y de fondo, senador, está algo que resulta muy importante y son los testigos claves en el proceso. Según el expediente de la Corte Suprema de Justicia, son más de 20, pero hay uno que ha figurado mucho en los medios de comunicación, porque además ha tenido la posibilidad de distintos medios de entrevistarlo, como es el señor Monsalve, y ahora también una persona que resulta importante, que es su ex esposa, que ha tenido que salir del país por amenazas. En algún momento, desde que se conoce de esta figura de Monsalve como este testigo clave, ¿hubo algún cambio para que en su testimonio, para que, por ejemplo, el fiscal Jaimes diga que no hay pruebas del expresidente en su contra ahora con el proceso en la fiscalía? Bueno, aquí hay que distinguir. El testigo Monsalve ha sido un trabajador de una hacienda de Uribe que desde hace ya prácticamente una década lo acusa de haber fundado un grupo paramilitar. Ese es el origen de todo este proceso. Monsalve, a pesar de múltiples presiones, 2 atentados contra su vida en las cárceles del país y múltiples ofrecimientos, se ha mantenido en su versión. Es decir, no ha cambiado la acusación en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago. Contra él y contra quienes hemos denunciado precisamente el hecho de que no se haya investigado esta gravísima acusación, se ha desplegado un gigantesco aparato de falsos testigos, que son también exparamilitares, pero que en este caso acusan a Monsalve de ser un mentiroso, incluso de que él no hizo parte de la organización paramilitar, todo con el fin de encubrir y proteger a Álvaro Uribe. Así que lo que estamos enfrentando es un gigantesco aparato de falsos testigos que han sido reclutados con la ayuda de abogados que son abogados al servicio de clientes muy poderosos, en su mayoría jefes del narcotráfico y del paramilitarismo. Así que ese gran aparato que se ha montado para proteger a Uribe busca, en últimas, intentar que se desmorone la declaración de Monsalve y ahora en las últimas semanas se ha intentado mostrar a su ex esposa como también parte de una especie de complot para lograr que se acusara a Álvaro Uribe de esos nexos con el paramilitarismo.
Brevemente con la coyuntura, senador, hoy, de hecho, tanto Fiscalía como Procuraduría dicen que no la aceptan a ella como testigo. Usted nos está explicando por qué. En ese sentido, ¿qué puede suceder? Estoy a punto de despedirlo, pero es importante este asunto, si se suma o no realmente a la investigación. Pues el día viernes lo sabremos. En la mañana de hoy hubo una muy convincente, argumentada, yo diría demoledora presentación de nuestros abogados, mostrando por qué deben ser reconocidos estos nuevos actores como víctimas. El periodista Gonzalo Guillén, que es un periodista muy reconocido en Colombia e internacionalmente por denunciar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo y que ha sido también víctima en este proceso, y la exesposa del testigo principal del caso, que es Monsalve. El viernes sabremos si esa argumentación ha sido aceptada por la señora juez que está llevando el caso en este proceso. Senador, por último, queda en medio de todo este escenario que bien usted nos ha explicado un sinsabor de cómo actúa la justicia colombiana, de dónde tomar las herramientas y la fuerza necesaria para conducir a un proceso que sea transparente, que sea serio y sobre todo honesto de cara al país. Bueno, yo diría que no es un poder judicial uniforme, como lo hemos señalado en esta entrevista. En Colombia hay magistrados y magistradas que han hecho una labor impecable de búsqueda de justicia y verdad, como también hay funcionarios y operadores judiciales que están al servicio de poderes tenebrosos. Así que esa es la gran confrontación que tenemos hoy y que tiene aspectos muy significativos en medio de un clima político preelectoral, lo cual hace también que estos debates judiciales cobren pues un protagonismo muy relevante en medio de si Colombia podrá cambiar el rumbo de estos poderes sórdidos y mafiosos a realmente el triunfo de fuerzas democráticas que están o estamos desde hace mucho tiempo pidiendo verdad y justicia. Muchísimas gracias por ese análisis, por estas reflexiones, por el claro entendimiento de este proceso, senador. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, Tatiana, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias.